Mientras Cuba se apaga, las esperanzas sembradas por el PSC de un rescate financiero ruso a raíz del anuncio de que Cuba adoptaría el modelo ruso se han desinflado a la velocidad de que un merengue sobrevive en la puerta de un colegio. Después de más de un año de que Miguel Díaz-Canel anunciara que Cuba adoptaría el modelo ruso para la economía, todo ha quedado en el anuncio. En la práctica, nada serio y tangible se ha concretado hasta ahora. Las expectativas creadas por el régimen de que Rusia tenía el rescate financiero no han sido más que una gran decepción para el propio régimen cubano, a quienes pensaron que la ayuda rusa iba a llegar de forma inmediata y que significaría un salvado alivio financiero. No les ha quedado más remedio que guardar sus expectativas en el closet y poner los pies en la tierra para entender que el sistema no es salvable ni por los rusos. Al paso de los meses, esas expectativas se fueron apagando a medida de que se producían viajes de funcionarios rusos y cubanos en ambas direcciones, los cuales han terminado con más acuerdos militares que comerciales. El globo comenzó a inflarse cuando Miguel Díaz-Canel hizo una gira perueña en diciembre de 2022 por varios países aliados, en los cuales sería Rusia, China, Argelia y Turquía, rogando ayuda financiera. La gira tenía el propósito de resolver 7 problemas medulares claves que representaban la crisis cubana. En primera instancia, la reconstrucción de la matriz energética. En segundo lugar, terminar con la escasez de alimentos. Por tercero, terminar con la escasez de medicamentos. En cuarto lugar, recuperar la industria turística. En quinto, recuperar la industria del país, incluida la industria azucarera, para incrementar las exportaciones. En sexto lugar, recuperar los ingresos por conceptos de exportación del servicio médico. El séptimo es el creciente descontento de la población. La gira fue un fracaso total. Ninguno de los socios aflojó la billetera para extender nuevas líneas de crédito. Lo cual consiguió Díaz-Canel fue el perdón de intereses de la deuda y la posposición del pago por 2 años, por lo cual las condiciones y los factores que generaron la crisis multisistemática que vive el país se mantendría activa, con las perspectivas de que empeorarían en el futuro si no hacen profundas reformas económicas. De hecho, eso es lo que ha ocurrido desde entonces. El acercamiento a Rusia. En el periplo, uno de los destinos visitados fue Rusia. Díaz-Canel fue el perro faldero al lamberle las botas a Putin y darle su apoyo a su genocida invasión a Ucrania. Su intención era de que, a cambio, el régimen recibiría una ayuda financiera que los ayudaría a tomar un respiro. Los rusos comenzaron la puesta en escena de la ayuda solicitada enviando un empresario, Boris Tiktok, comisionado presidencial para la protección de los derechos a los empresarios rusos, para iniciar los contratos y establecer el acercamiento con las autoridades cubanas. Desde el comienzo, Tiktok comprendió que invertir en Cuba era una misión imposible. La precariedad primitiva y arcaica del retorcido sistema legal cubano iba a ser una barrera que había que derrumbar si en verdad iba a invertir en la isla. De lo contrario, sería un ejercicio prácticamente inútil. Lo primero que dejó entrever el experto ruso a las autoridades cubanas fue que tendría que hacer una profunda reforma de mercado o sería imposible hacer inversiones. Para el experto ruso estaba claro que el marco legal cubano era extremadamente rígido, que el país estaba en ruinas y gran parte del comercio interno era dominado por el mercado negro. En ese escenario, su apuesta era entrar al mercado cubano de forma directa, sin la mediación de empresas estatales, con la prerrogativa de poder fijar precios de forma independiente para poder competir con la principal fuente de divisas que entra a manos de la población cubana, las remesas de quienes están exiliados. Con este diseño de entrada al mercado cubano, Titov se convertiría en el manejador de la Cubastroika, al ser designado presidente del Consejo Empresarial Ruso-Cubano. En su estrategia de enganche, TikTok vendió mediáticamente que el Tic-Tac Instituto de las
Economía de Crecimiento Stolypin asesoría una transición de la estatalizada economía cubana hacia el libre mercado, algo que solo tenía sentido si la inversión rusa a realizar en la isla fuese estatal, estando entonces el Kremlin preocupado porque la isla fuese capaz de honrar sus deudas. Hasta el momento, solo se han acercado empresarios del sector privado, los oligarcas, a husmear las oportunidades rusas en la isla. En la práctica del sector estatal ruso no ha salido ni un centavo. Hay que recordar que Putin le perdonó a Cuba $29.000 millones en 2015 a raíz del deshielo con Estados Unidos, quedando como una deuda de unos 3.000 millones que Putin dio la orden de que usaran como capital ruso para invertir en la isla. Desde entonces esa deuda no se ha saldado. ¿De verdad? Miguel Díaz-Canel pensó que solo con el apoyo incondicional a Rusia con su invasión genocida a Ucrania significaría borrón y cuenta nueva para volver a recibir cientos de millones de dólares. Su genuflexa inocencia hoy le está pasando factura sin piedad. No hay inversiones en Cuba, hay más inflación, más apagones, menos comida, menos petróleo, más pobreza y más descontento ciudadano. En mayo del 2023, el propio TikTok especificaba, además de la concesión gratuita de tierras nacionales por 30 años más tiempo que a los propios cubanos y garantías arancelarias y de repatriación de capitales, los potenciales inversores rusos necesitarían preferencias fiscales, políticas personales independientes de la legislación cubana y acceso preferencial a contratos con el Estado. El castrismo contra la pared. Al parecer estaban dispuestos a dar lo que los rusos pidiesen. Sin embargo, a poco más de un año de que anunciaran la Cubastroika, han sido más los proyectos y deseos que la realización del palpables de los mismos. ¿En qué ha quedado la reforma de mercado que apadrinaría la institución de la economía del crecimiento Stolypin? Hasta ahora no ha trascendido nada importante de ellos. Sin embargo, con el poco movimiento que se ha visto, es comprensible que la parte rusa está siendo muy cautelosa en lo que se refiere a tomar decisiones de hacer inversiones millonarias en Cuba. Ellos saben perfectamente que el régimen cubano no es un socio confiable en términos económicos. Por otro lado, se han percatado de que la precariedad del modelo cubano y de la mentalidad primitiva a la hora de hacer negocios por parte de la nomenclatura cubana, en ese sentido, no encaja el viejo y obsoleto modelo económico cubano con el modelo ruso. Esta disparidad no permite un avance más rápido en las negociaciones. Es por ello que todo queda en especulaciones y en promesas que no parecen que vayan a cumplirse. En realidad, el verdadero acercamiento ha sido en el plano geopolítico militar, en el juego de la nueva Guerra Fría desatada a partir de la invasión rusa a Ucrania y comprobado en la práctica con el espaldazo que ha dado el régimen cubano a Rusia, enviando mercenarios cubanos a la guerra y poniendo a disposición el territorio cubano para recibir visitas de bombarderos y submarinos rusos portadores de armas nucleares. Los empresarios rusos no confían en el sistema legal cubano y en varios de los preacuerdos rubricados en varios memorándum de entendimiento firmado con las contrapartes cubanas. Las empresas rusas contratan a terceras partes para que los ayuden a redactar los contratos y a entender las leyes cubanas, pues no confían en la parte cubana. Lo cierto es que desde que TikTok hizo su primera visita a la isla, en términos prácticos, pocas cosas han ocurrido en el ámbito económico y social. Se ha creado una empresa en el Mariel para el almacenamiento y distribución de mercancías, pero hasta ahora nada se mueve en ese almacén. Se han conectado los barcos rusos con barcos cubanos para permitir el uso de las tarjetas rusas en la isla. Se ha firmado un MOU con vista a explorar las posibilidades de invertir en la producción y elaboración de azúcar, pero de ahí no ha pasado nada. Lo más trascendente ha sido el incremento de los números de vuelos desde Rusia a Cuba, lo cual ha significado un aumento en el turismo ruso en 3% en comparación a años anteriores. Ha ocurrido un acercamiento para explorar inversiones en el sector energético,
pero nada concreto hasta el momento. Ya ni siquiera petróleo ruso llega a Cuba. Al parecer, el complicado sistema legal cubano ha resultado ser uno de los principales obstáculos para la aprobación de las facilidades que solicitó la contraparte rusa para poder comenzar a canalizar los proyectos de inversión. La falta de pericia y la poca iniciativa de la parte cubana de romper con los viejos esquemas legales y comerciales que todavía amordazan a la economía cubana constituye una barrera que le está serruchando el piso a los empresarios rusos. Este es el candado que le lastra el avance de la penetración comercial rusa en el mercado cubano. Ni siquiera ha habido un enganche serio con Gaesa. Al parecer, los oligarcas de Golden Militar cubano no están dispuestos a compartir la piñata con los empresarios rusos. Por otra parte, tampoco hay mucho que ofrecer. El mercado cubano está seco de divisas y las pocas que llegan a través de las remesas y el poco turismo que arriba al país, el régimen cubano no está dispuesto a compartirlas. No existe un mercado estable ni creciente que garantice el retorno del capital que se requiere invertir en el país, ni siquiera a largo plazo. En este escenario, los rusos tampoco están haciendo mucho esfuerzo por invertir en Cuba, un país extremadamente endeudado que le debe a todo el mundo, incluso a ellos, 3.600 millones que quedaron como una deuda pendiente de los 29 millones de dólares del 2015. Con ese fantasma gravitando en el ambiente comercial, más los juicios que lleva a cabo en Londres por 2 acreedores contra Cuba por falta de pago, no cesa la desconfianza de la parte rusa a la hora de desembolsar las sumas millonarias que requiere la ruidosa economía cubana. En conclusión, a más de un año del anuncio a bombo y platillo de la Cubastroika, no hay señales tangibles de ayuda rusa a la alicada economía cubana. El régimen continúa atrapado entre la espada y la pared. Más que una estrategia mediática del PSC para sembrar optimismo y falsas esperanzas, la Cubastroika revela gran incapacidad y mediocridad que tiene la nomenclatura cubana, que le impide tomar decisiones para salir del atolladero en el que están metidos. No es solo los rusos, al régimen cubano le cuesta mucho cambiar las leyes para engrandecer que el comercio hay prácticamente un mundo entero. Y esta no es la primera vez que el régimen cubano tira por la borda la oportunidad de atraer inversiones. La etapa del deshielo bajo la presidencia de Obama fue la gran oportunidad perdida para cambiar el giro de la rueda, y no lo hicieron. Tampoco van a hacerlo con los rusos. La nomenclatura cubana no se adapta a vivir en la mentalidad del mundo comercial que rige hoy las relaciones comerciales internacionales. Ellos están enquistando en una edad primitiva. Cambiar las leyes que rigen el mercado cubano, como están exigiendo los rusos, traería muchos reclamos por parte de los países occidentales que todos estos años han invertido en la isla y se han endeudado con la esperanza de que el régimen cubano haga en algún momento los cambios económicos que necesita para transformarse. Los rusos han tratado, pero no han podido materializar nada importante desde el punto de vista económico. El embajador de Moscú en La Habana ha moderado las expectativas generadas con la Cubastroika. En ese sentido, ha dicho que cualquier proyecto tiene expectativas cuando es interesante para ambas partes. A esto habría que sumarle el cubo de agua fría vertido por el canciller Lavrov en su reciente visita a la isla, cuando en una conferencia de prensa respondieron a una pregunta sobre los resultados de la Cubastroika. Expresó: hace tiempo se formalizaron las bases legales para aumentar las relaciones. Hemos confirmado la intención de realizar la reunión de la Comisión de Cooperación Interparlamentaria Ruso-Cubana en los próximos meses. La realidad muestra, sin embargo, que nada concreto ha sucedido. El drama de la Cubastroika confirma que las economías parasitarias son engendradas por gobiernos parásitos, donde no hay espacio ni para amigos ni para enemigos. El tiempo va pasando y la crisis en Cuba sigue escalando y apretando el cuello de los cubanos.
y los rusos comienzan a aburrirse del parasmo del régimen cubano y ponen en la mira para invertir en otros mercados donde el capital no tenga que trabajar para rendir frutos y reproducirse. Y recuerda que si te gustó esta noticia, suscríbete a nuestro canal y dale like.